¿Cuántos han venido para recibir una palabra de Dios esta mañana? Dice Dios, bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan, la atesoran, la ponen por obra. Ahí en San Mateo capítulo 6 hay dos pasajes de la Escritura, el verso 14 y el 15. Vamos a tomarlos esta mañana como base para meditar en la palabra de Dios en esta mañana. San Mateo capítulo 6 en el versículo 12. Así que atesore esta palabra en esta mañana. Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, esta mañana estamos una vez más delante de ti para oír tu palabra. Ministranos con tu palabra, háblanos, Señor, porque tu pueblo oye tu palabra. Inquiétanos, capacítanos y guíanos, Señor, a salir de este lugar, a obedecer tu palabra y ponerla por obra. Tu palabra dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra para bendición nuestra. Así será, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana le hemos puesto al mensaje de hoy: el perdón, maravillosa esperanza de vida. El perdón, maravillosa esperanza de vida. Usted dirá, ¿cómo es eso? El perdón, hermanos, es algo maravilloso en la vida de cada persona. Cuando nosotros perdonamos, cuando nos han ofendido, cuando nos han hecho algún daño, ese perdón es algo maravilloso que trae esperanza de vida. Ahora, ¿por qué? Al igual que nuestro cuerpo físico, nuestra carne, cuando nos golpeamos, nos herimos, causa mucho dolor. Mucho dolor. Asimismo, el alma, el corazón nuestro, hermanos, muchas veces es herido. Muchas veces somos heridos en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y la palabra dice que debemos, sobre toda cosa importante de valor que usted y yo guardemos, si hay algo que debemos de guardar es el corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él depende tu felicidad en la vida. Corazones enfermos, corazones heridos, no van a gozar de una vida de paz y de felicidad. Y ese es el propósito en esta mañana. Quiero decirles que, para comenzar, que la palabra de Dios enseña que solamente Dios puede concedernos el perdón a nosotros de nuestros pecados. Cualquier ofensa, Dios primeramente es el único que perdona pecados. Pero también nosotros somos llamados de parte de Dios a que lo imitemos y nosotros también podamos perdonar a otras personas que nos han hecho daño o que nos han ofendido. No como algunas falsas doctrinas o dogmas o mandamientos de hombres que enseñan que el hombre puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Podemos perdonar el agravio, la ofensa, el insulto de alguien, pero pecado solamente Dios. Él es el único. Pero hay doctrinas que tuercen la escritura y enseñan que los hombres pueden perdonar. Usted ha escuchado por ahí que
María, entre comillas, la Madre de Dios, perdona pecados, intercede por los pecados. Los sacerdotes religiosos también llevan a las personas a que confiesen sus pecados. Ellos dicen que tienen autoridad de perdonar pecados y le dicen a la gente, recítate o reza 2 Ave Marías y un Padre Nuestro y te vas, tus pecados te han sido perdonados. Eso es lo que se conoce en la religión católica como las indulgencias, donde hace años la gente, hermanos, ignorante de la Escritura, les decían que pagara cierta cantidad de dinero, les daban un recibito por ahí, confesaban sus pecados al hombre y ellos, según ellos, eran libres del pecado. Esa es una falsa doctrina. Solamente hay uno y se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en el cual podamos ser salvos y perdonarnos. Solamente Jesucristo. Ahora, a los cristianos se nos manda a imitar a Dios en perdonar a otros cuando nos han ofendido. Yo por eso le voy a llevar aquí al libro de Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 32. Mire lo que dice la palabra, Efesios 4, 32. Antes, sed benignos, o sea, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra que nosotros, al igual que Dios el Padre nos perdonó a nosotros por medio de Cristo, nosotros también debemos de ser buenos unos con otros, misericordiosos y tener capacidad de perdonarnos cuando nos hemos hecho daño, cuando nos hemos herido o cuando hemos hecho algún tipo de vituperio. Sean perdonadores unos a otros. Ser benignos unos con otros. Pero también, hermanos, fíjense qué importante es la confesión que usted y yo podemos hacer con otra persona, con otro hermano. Dice el libro de Santiago que la confesión de unos a otros, las ofensas, las heridas, dice, cuando las confesamos, somos sanados, dice la palabra. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si alguien le ofendió, usted confiese eso. Dígale, Señor, o amigo, mi hermano, primo, mamá, perdóname. Yo confieso que te ofendí, que te dañé. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, dice, sanados. Hermanos, cuando reconocemos que hemos herido, dañado a alguien, hay que confesarlo, hay que decirlo para que haya sanidad. Esta palabra dice que si usted y yo no reconocemos las ofensas a otros, no vamos a ser sanados. Por eso van a haber personas, cristianos específicamente, en el pueblo de Dios, que van a estar enfermos siempre, tanto del cuerpo físico como del alma, porque no hay confesión. Y cuando hay reconocimiento de que hemos dañado a alguien, dice la palabra que nuestras oraciones van a ser eficaces, porque la oración del justo tiene mucho poder delante de Dios. Amén. Y luego, la palabra de Dios nos exhorta a tener cuidado, escuche esto, a tener cuidado y no darle lugar a los pecados de amargura en nosotros, porque los pecados de amargura pueden hacer que nosotros perdamos nuestra salvación. Un pecado de amargura puede hacer que uno de nosotros pierda la salvación. ¿Cómo así, pastor? Mire lo que dice Hebreos 12:15. Dice la palabra en Hebreos 12:15. Mirad
bien. No sea que alguno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es el perdón, es nuestra salvación del alma. Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En más de alguna ocasión hemos enseñado, hemos dicho que si hay pecados que dañan a otra persona, es pecado de amargura. El pecado de amargura, hermano, es peor que el pecado de adulterio, de fornicación, de borrachera, de drogadicción. ¿Sabe por qué? Porque los pecados de amargura contaminan a otros. Y un borracho, un fornicario, un adúltero, si comete ese pecado, no contamina así fácilmente a otro, pero sí el pecado de amargura. Ahora, ¿cuáles son los pecados de amargura? Son el odio, el resentimiento. Para poner ejemplo, esos pecados contaminan a otros. Entonces, tenemos que cuidar eso. Los pecados de amargura no permiten perdonar a otros. Una persona que está resentida y que está llena de odio, no fácilmente va a poder perdonar a otra persona. Los cristianos que no pueden perdonar a otros, Satanás gana ventaja sobre ellos. El cristiano que no tiene capacidad de perdonar a su hermano, o a un pariente, a un amigo, a un vecino, ese hermano está bajo la influencia satánica. Fácilmente está Satanás influenciando en su vida. La raíz de amargura, hermanos, el pecado de amargura, la raíz de amargura que dice la Biblia, se describe de modo metafórico. O sea, el espíritu y la actitud de ese pecado se caracteriza por un intenso odio y por un intenso resentimiento en la vida de las personas. Por eso es que es, hermano, este tipo de pecado es dañino en la vida de los cristianos. Y escuche lo que yo le voy a compartir en esta mañana. Volviéndonos al capítulo 6 de San Mateo. Mire lo que dice San Mateo, capítulo 6, los pasajes que yo le leía. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, lo que dice esta palabra, que el perdón de Dios está condicionado a la voluntad de la persona para perdonar a los demás. O sea, si usted es capaz de perdonar a alguien que le hizo daño, el perdón de Dios va a estar condicionado a si usted perdona. Pero si usted y yo no podemos perdonar a alguien que nos ofendió, la palabra de Dios dice que Él tampoco nos perdonará a nosotros. Así que usted puede estar aquí esta mañana y yo puedo estar aquí diciendo, gracias Señor porque me perdonaste. Pero si tenemos a alguien que nos ofendió y nosotros no le perdonamos, el perdón de Dios no funciona en nosotros. Porque está condicionado a la voluntad de nosotros. Si somos capaces de perdonar al que nos hizo daño, nos ofendió, entonces Dios dice, yo también te perdono. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, se puede perder el perdón de Dios. Se puede perder al mantenerse un corazón con amargura, con odio y con resentimiento, que se niegue a perdonar a otros. Es peligroso eso, hermano. Aquí en la escritura hay un ejemplo en San Mateo 18:23 en adelante. No lo voy a leer por el tiempo, usted lo lee en su casa. Habla, hermanos, de dos personas, de dos hombres que ellos eran siervos, ellos eran empleados de un rey. Pero un día el rey
llamó a uno de sus siervos y este hombre le debía una cantidad de dinero. Y luego no podía pagarle al rey la cantidad de dinero. Pero este hombre se arrodilló y le pidió que por favor tuviera misericordia y le esperara que él tuviera tiempo para pagarle. Y el rey, al ver a este hombre pidiendo perdón y misericordia, dice la palabra que el rey le perdonó la deuda. Eran cantidad, ahí lo dice la palabra. Luego a este hombre que le perdonaron la deuda, había otro consiervo, amigo de él, y al que le perdonaron la deuda, había otro que le debía a él, hermano, otra cantidad de dinero. Y sabe que cuando el otro vino a pedirle perdón, él no tuvo misericordia. A él bien que le perdonaron, pero él no quiso perdonar a otro. Entonces fueron a quejarse al rey y le dijeron: mira, este consiervo, tú le perdonaste toda la deuda, pero él no puede perdonar. Luego viene el rey y le dice: mal siervo, yo bien que te perdoné la deuda, pero tú no perdonaste al otro. Eso mismo haré contigo. Métanlo preso hasta que me pague hasta el último centavo. Y al final dice Dios en esa escritura: así mismo haré con aquellos que yo los perdono, pero que ellos no son capaces de perdonar a otros. Hermanos, habemos hombres de Dios y mujeres de Dios que fuimos perdonados por Cristo, pero muchas veces no podemos perdonar a otros porque hay raíces de amargura, de odio y de resentimiento. Si eso es así, Dios no nos perdonará. Si hubiera alguien de nosotros aquí que Dios nos perdonó y nosotros no podemos perdonar a ese alguien, el perdón de Dios no funciona en nosotros, entonces, hermano, estaríamos perdiendo el tiempo nosotros en decir que somos hijos de Dios, porque nos volvemos hipócritas, falsos delante del Señor. Ahora, ¿qué es el perdón? Escucha esto: el perdón no es olvidarlo. El perdón no es olvidar. No es olvidar. Cuando tú perdonas, no es que vas a olvidar el daño que te hicieron. O sea, en otras palabras, no vamos a perdonar para olvidar el daño que nos hicieron. Eso no dice la palabra. Han habido hermanos que se han dañado, se han herido, se han insultado, se han criticado. Y luego cuando hay que solucionar el problema le dicen: hermano, pero es fácil, perdónalo. Pero ¿cómo voy a perdonar a este hermano o a X persona? Usted no se imagina, hermano pastor, cómo el daño que me hizo. No se imagina lo que me hizo. Me duele todavía. Y eso yo no lo puedo olvidar. No vamos a perdonar para olvidar. Eso no enseña la palabra. Ahora escuche esto. Escuche esto. Dios dice en Hebreos 10:17: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dios mismo dice que cuando Él le perdona a usted y a mí, Él no se acordará de su pecado ni de mis transgresiones, o sea, de mis maldades. Cuando Dios nos perdona una vez, fue una vez para siempre, hermano. De hecho, que si volvemos a pecar, de nuevo le fallamos y tenemos que venir a Él. Pero cuando Él nos perdona de verdad. Él nos perdona de verdad. Tenemos que creer en ese perdón. Pero lo que yo quiero dejar en su corazón esta mañana es que Él dice: nunca más me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted cree que Dios nunca se va a acordar del mal que le hicimos, el mal que hicimos en el pasado? ¿Usted cree que Dios no se acuerda? Él dice aquí que no se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. En parte sí. En parte sí. ¿Sabe por qué? Dios tiene tres grandes atributos. Dios es omnisciente. Omnisciente. O sea que Él todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Él es sabio. No hay un ser más sabio que nuestro Dios. Él conoce el futuro, el presente y el pasado. Él lo conoce. O sea que Dios, siendo tan sabio,
Él no puede olvidar nada. Ahora, pero ¿por qué dice la palabra que no se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones? Él no está diciendo que no se acuerda. Lo que Él está diciendo es otra cosa. ¿Qué es entonces lo que Dios está diciendo? La expresión nunca me acordaré significa que Dios nunca usará el pasado en nuestra contra. O sea, usted era un borracho, un asesino, un violador en el pasado, pero usted vino, le pidió perdón a Cristo y Él lo perdonó. Y una vez que usted camina con el Señor, Él no le está diciendo, pero ¿te acuerdas que eras un borracho? ¿Te acuerdas que eras una prostituta? ¿Te acuerdas que eras un ladrón? Él ya no trae el pasado en contra suya porque lo perdonó de verdad. Aleluya, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es precioso saber que tenemos un Dios maravilloso, sabio. Él todo lo sabe. Él es Dios de toda sabiduría, de toda ciencia. Y voy a leerle aquí un pasaje en el Salmo 139. Miren el poder de nuestro Dios. Él dice, Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire lo que dice el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay nada oculto para Dios, hermanos. Él es sabio, Él conoce todo. Entonces, lo que estoy tratando de decir, que Él, hermano, nos conoce bien. Nos conoce bien, sabe quiénes somos. Y atención a esto que le voy a decir. El olvidar puede llegar a ser el resultado de haber perdonado. ¿Sabe cuándo usted va a olvidarse de lo que le hicieron en el pasado? ¿Sabe cuándo una esposa que se separó de su marido y luego le hizo tanto daño, sabe cuándo va a olvidar esas heridas? Cuando le haya perdonado de verdad. Y así cualquier experiencia que un hombre y una mujer puedan tener. Olvidar puede llegar a ser el resultado de haber perdonado. Eso es lo que dice Dios en el hebreo. Pero escuche, el olvidar nunca es el medio por el cual se perdona. Usted no va a decir yo voy a perdonar a alguien para olvidarme. No, no es así. No es así. Cuando sacamos el pasado o las heridas que nos hicieron en el pasado en contra de otros, es que realmente estamos diciendo que no le hemos perdonado. Y esos casos abundan en las iglesias. Nosotros como pastores siempre estamos sentándonos en consejería con hermanos X, los sentamos y hoy a qué venimos. No, aquí pastor, otra vez, mire, es que mire, hace tiempo tuvimos un roce y hoy volvemos otra vez a pelear el mismo asunto. Y estamos sacando el pasado. Y eso pasa en la familia, eso pasa en la empresa, eso pasa allá en las amistades. Cuando alguien dañó a alguien, ese daño lo sacan y lo sacan y lo sacan. Y eso, hermano, es señal de que no hemos podido perdonar de verdad. Las personas que les cuesta perdonar y siempre sacan el pasado es porque están heridas en sus corazones. La persona que lo hirieron en el pasado, le dañaron el corazón, una ofensa, cualquier experiencia que le dolió el alma y dice, ay, me hiciste tanto daño, no te puedo perdonar. Pero estas personas que sacan el pasado están heridas, no han sanado. ¿Y sabe qué? Supuran. Está saliendo pus de su herida, de su corazón. El cristiano que no perdona y siempre está reclamando el pasado, no es que no te puedo olvidar y siempre la misma cosa, están heridos, hermano, y están supurando por la llaga. Echan pus por la herida. ¿Y sabe qué? Eso hiede. ¿Cuántos dicen amén? Eso apesta, como dicen por ahí afuera. Me ha tocado
como al igual que los cirujanos. Usted sabe que los cirujanos llegan allá, aquí vengo, el doctor, mire, que con la pierna bien hinchada y hinchada, inflamada, y luego el cirujano con una ahí, ¿verdad? Con sus cuchillas, con su bisturí, rajan, y una vez que le hace, salta, queda pudrición, ¿verdad? Yo sé que no es el momento de hablar estas cosas, pero yo quiero dejar una verdad en su corazón. Igual nosotros como pastores, como líderes, estamos también haciendo las veces de cirujano, tratando corazones que están supurando por la llaga. Y nosotros cuando vemos que hay hermanos que nunca tienen capacidad de resolver sus problemas de enemistades, de contienda, es porque están supurando. Y cuantas veces va uno a eso, uno dice, esto hiere. Porque siempre la misma cosa. Es como sacar un muerto que ya tiene días de estar enterrado. Personas que siempre están peleando, siempre están en la misma cosa, siempre están en el mismo pleito. Es como ir a escarbar y sacar a alguien que hace meses lo enterraron. Hermanos, perdonar es una decisión en base a la obediencia de la palabra de Dios. Estamos obligados nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a perdonar, dice la palabra, ya lo leíamos allí. Perdonar es una decisión que usted tiene que tomar. No tiene que pensar ni buscarle otra manera. Es en base a la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos da el mandamiento de perdonar. Ya leíamos allí en San Mateo 6 que si nosotros no perdonamos a los que nos ofendieron, Dios no nos perdonará. Dios no nos perdonará. Entonces el perdón no es una opción. Voy a ver si lo perdono, dicen unos ahí. Voy a ver si quiero perdonarlo. Si eres de Dios tienes que hacerlo. Es un mandamiento, no es una opción. No perdonar es estar bajo engaño y bajo la influencia de Satanás, el diablo. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, toda cosa buena y todo don perfecto que desciende del Padre de lo alto, hermanos, viene de parte de Dios. Las cosas buenas vienen de Dios. Pero todo lo malo viene por influencia de Satanás. Cuando usted se enoja, cuando usted tiene resentimiento, cuando usted tiene odio y no puede perdonar, está bajo la influencia satánica, porque ya le ha metido el mal en su mente y en su corazón. Y aunque usted diga, no, yo soy cristiano, pero está bajo la influencia satánica. Perdonar nos resulta difícil porque va en contra de nuestro concepto de justicia. Los seres humanos nos volvemos jueces y nos volvemos injustos. Somos egoístas. El ser humano por naturaleza es egoísta. Somos ególatras. Solo pensamos en nosotros, pero no vemos que estamos dañando a los que están a nuestro lado. Entonces por eso cuesta perdonar, por el sentido de justicia y por nuestro ego, nuestro egoísmo. Solo queremos el bien para nosotros. El ego ha sido ofendido y todo lo contrario a lo que hizo Cristo. Cristo, siendo Dios y hombre, dice la palabra, que Él cargó con los pecados de todos nosotros. Dice Isaías 53 en adelante. Versículo 1 en adelante, dice que Él sufrió por nuestros dolores, Él cargó con nuestros sufrimientos. A Él, hermano, le escupieron el rostro, le dieron de azote, lo vituperaron, o sea, lo ofendieron, se rieron de Él. ¿Qué cosas no hicieron? ¿Y sabe qué? Él los perdonó. Ni tan siquiera abrió su boca, dice la palabra, porque no había en Él egoísmo. Él no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en nosotros. Y por, hermano, la justicia de Dios, estamos aquí. Porque usted y yo no merecíamos ser lo que somos ni lo que tenemos, sino que Él cargó con la maldad de todos nosotros. Entonces, hermanos, amados, nos resulta difícil perdonar porque todavía también, escuche esto, nosotros no hemos crecido espiritualmente. Cuando los cristianos, hermanos, no tienen una conducta espiritual y no se comportan como verdaderos hijos de Dios, dice la Biblia que somos como niños. Somos carnales, no vivimos la vida en el Espíritu de Dios, sino que andamos en la pura carne.
O sea, no hay vida espiritual. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. 1 Corintios 3, mire lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, Pablo a la iglesia de los Corintios, sino que yo me relaciono con ustedes y les hablo como carnales, como creyentes carnales. Ustedes, les dice Pablo a la iglesia de los Corintios en aquellos días, son como a niños. Yo les hablo como que le esté hablando a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La iglesia en aquellos días, hermanos, no estaba creciendo. Cuando usted y yo no crecemos espiritualmente y estamos manejando buenas relaciones, ¿sabe cuándo se nota que un cristiano ha crecido? ¿Usted quiere saber cuál es el cristiano que es espiritualmente crecido delante de Dios? Es aquel que tiene buenas relaciones con las demás personas. Pero el cristiano que solo anda en pleitos y contiendas unos con otros no ha crecido. La mejor manera de ver mi conducta, mi crecimiento, es el dominio propio y la capacidad que yo tengo para dar un testimonio público que Dios ha hecho algo grande en mi vida. Eso es, hermano. Entonces, mire, hay cristianos que no se interesan por seguir creciendo. Les da igual todo el tiempo siendo niños. Y a los niños espirituales hay que darles el biberón. A los niños no se les puede dar cosa más grande, sino que hay que estarles dando el biberoncito. Hay que estarles sobándoles la espalda y hay que estarles hablando como bebé y dicen: no, hermanito, por favor, no se vaya, pórtese bien. Y los niños en Cristo patalean. Ay, que me hizo así, no lo puedo soportar. Y los primeros que dicen: ya me voy de la iglesia. Igual que en la casa, ya me voy de esta casa, le dicen los hijos a los papás. Porque son niños. Amén, hermanos. No hemos crecido, por eso nos cuesta perdonar. Cuando no crecemos, nos cuesta perdonar. No te voy a perdonar. Entonces, escuche esto: el perdón nos hace libres. Hermanos, el perdón es un misterio glorioso de Dios. Mire que es un misterio. Usted solo tiene que decirle a alguien que le ofendió y que le roba la paz y que usted no tiene paz. Hay personas que no viven, que no son felices. Pueden tener esto y lo otro, pero mientras no perdonen, están siendo esclavos del mal, de la herida que otro le hizo. Pero la clave para ser libres es decirle a alguien: te perdono. Así de sencillo. Hagamos las paces. Decía mi hermano Miguelito ahí: hagamos la paz, busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La gente que está metido en pleitos, sin contiendas, no tiene paz. Pero hay que buscarla, dice la Escritura. Entonces, hermanos, perdonar nos hace libre. Perdonar no solo es un asunto entre usted y el que le ofendió. Oiga esto: cuando usted tenga que perdonar a alguien, póngale atención, porque el perdón no solamente es el ofendido y el que le ofendió, sino que ahí también tiene que ver Dios. Cuando hay que perdonar, estoy yo y el que me ofendió, pero también está Dios, porque Él dice: si no lo perdona, yo tampoco te perdono. Entonces, en ese asunto está metido Dios. Por eso es que es importante que aprendamos a perdonar. Perdonar es tener capacidad de soportar y de sufrir el agravio. Hermanos, mire qué maravilloso eso. Dice la palabra que un cristiano que tiene capacidad de perdonar es por un cristiano que ha madurado. ¿Y sabe qué? Tiene capacidad, dice, de sufrir el agravio. Mire lo que dice 1 Corintios 6, verso 7. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros
cometéis el agravio y defraudáis en esto, dice, a los hermanos. Hermanos, un secreto para poder perdonar. Cuando alguien le ofenda usted sienta que le ha dañado y siente aquí en su corazón esa angustia, esa amargura, ¿sabe qué haga? Dígale: yo me libero de esto, yo lo perdono. Yo no voy a andar con esta suciedad, con esta pudrición aquí en mi corazón. Pero hay personas que dicen que tienen algo contra otro y dicen: ay, ahí está esa persona. Y solo la mira, ay, dice, hasta calambres, pienso yo, que les pegan en los corazones ahí, hermano. Se les quita el hambre, no duermen, ahí se dan vueltas y todas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a perdonar y a cargue con la culpa del otro. Si el otro no le quiere perdonar, usted libérese usted mismo y diga, como lo hizo Cristo: no abrió su boca y Él cargó con el pecado de todos. Nos ha tocado andar apagando fuegos allí de repente entre hermanos allí. No, que ahí me metieron un chisme y que aquí, que por allá, y el esto y el otro, y yo no lo perdono. Ay, viera cuánto daño. Toda la familia, claro, es un pecado de amargura. Toda la familia está contaminada. Uno fue que le llevaron un chisme y toda la familia está contaminada. Entonces, a mí muchas veces me han dicho: pastor, fíjese que fulano de tal dijo algo contra usted, dijo que esté aquí, que esté allá. Y claro, yo soy humano y quizás no me gusta eso, pero yo eso no lo agarro. De veras, métamelo aquí en el corazón, aquí lo voy a andar. Me mata eso, me quita el sueño. Yo quiero decirle aquí delante de ustedes, y aquí está mi familia: a mí nada me quita el sueño, porque yo tengo la paz de Cristo. No va a ser su chisme, no va a ser su chisme, no va a ser la calumnia que me levante, porque tengo la paz que Dios da. Y yo no cargo con las injurias de otros. Amén. Yo duermo en paz, hermano. Y eso fue lo que hizo Cristo. Dice la palabra que vamos a juzgar a los ángeles, al mundo. ¿Cómo es que no vamos a resolver un problema y de roce y de cualquier situación? Estoy terminando. ¿Cómo perdonar de corazón a otros? ¿Quieren saber cómo perdonar de corazón, hermanos? Lo primero que hay que hacer, hay que reconocer que estamos heridos, que estamos dañados. Si usted siente que alguien le ofendió y usted se siente molesto, reconózcalo. Reconózcalo, ese es el primer paso. Y diga: ay, me siento dolor, estoy herido, estoy supurando por la llaga, tengo odio, tengo resentimiento, ay, tengo el ego. Y el ego que yo tengo, como yo soy fulano o yo soy sutana, yo no puedo perdonar porque me dañaron mi personalidad. Conmigo nadie se mete. El ego no nos hacerle sentir a las demás personas que estamos dañados. En otras palabras, en el mero hondureño, no damos nuestro brazo a torcer. Aquí venimos, hermano pastor, otra vez. ¿Me acuerda? La vez pasada tuvimos por aquel problema. Aquí venimos otra vez. Hermano, ya no es que se habían perdonado. ¿Verdad que todavía yo no siento nada? Yo ya te perdoné. Y están en el mismo rollo y la misma hediondez de siempre, el mismo pleito. Ay, hay que confesar cuando nos sentimos heridos. Digámosle a la persona: hermano Carlos, aquí vengo donde usted porque mire, usted la vez pasada dijo algo y me siento mal. Viera que yo supuro de la herida. Viera que no duermo cuando me acuerdo de usted y lo veo pasar. Digo: ay, ahí viene el que me dañó. Confiéselo, dígaselo. No hay que ignorar el problema, hermano. Los problemas que nos afectan y que nos hieren, no hay que hacerlos a un lado. No los esconda. No deje pasar el tiempo. Dice la palabra, Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo.
En otras palabras, si estás enemistado con alguien, no dejes pasar los días, ve pronto y arregla tu problema y esté en paz, porque si no lo haces, yo no te perdono, dice Dios. Vas a estar emproblemado toda la vida. El cristiano con madurez confronta cara a cara a las personas. La confrontación es bíblica. Los discípulos confrontaban unos con otros. Pablo un día confrontó a Pedro y le dijo: ¿qué es eso, Pedro? ¿Qué es ese fariseísmo, esa religiosidad tuya? No está bien lo que hace. Jesús confrontó a sus discípulos. Hermanos líderes, confronten allí a aquellos que están en problemas. Hábleles cara a cara, dígale: no es bueno eso. Amén. No tengamos temor. Si en el pasado perdonó a alguien, no vuelva a sacar ese pasado en contra de otra persona. Si es así, entonces usted está perdonando de corazón. Perdonamos de corazón cuando no esperamos tener, hermanos, no espere tener deseos para perdonar. Hermano, ¿y por qué no lo perdona? Es que no tengo deseos. Nunca vamos a tener deseos de perdonar a alguien que nos hizo daño. Entonces es una decisión, es una obediencia a través de la palabra. El ofensor debe pedir perdón, pero quizás nunca lo hará. Usted dice: pastor, pero es que el que me ofendió fue aquel. No, es que el que me ofendió fue el hermano Sadán. Y como yo me voy a sentir ver si él me ofendió, pero yo soy el herido. Sadán no va a venir a mí porque él está tranquilo. Él no está ofendido, el ofendido soy yo. Entonces, ¿qué debo hacer yo, el ofendido? Hermano Sadán, viera qué mal me siento. Ah, de veras, pastor, yo no lo sabía. Entonces, ¿qué? Pongámonos a cuentas, perdóneme. Aquí nos perdonamos y nos abrazamos, y cuentas claras y amistades largas. Así somos nosotros, hermano. Así somos. Pidámosle a Dios que nos revele a qué personas tenemos que perdonar. Pidámosle a Dios. Haga una lista. Hay personas que están enemistados con un amigo, una amiga, con el novio, la novia. Hay hijos que están enemistados con los padres. Hay padres que están enemistados con los hijos. Hay personas que están enemistados con los maestros que tuvieron en el pasado. Hay personas que están enemistados con un jefe que tuvieron, con el vecino que tienen. Hermanos entre hermanos están enemistados. Si no perdonamos, no seremos libres, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude y podamos perdonar a otros. Póngase en pie esta mañana. Padre, gracias. Yo quiero animarle esta mañana, que usted ha oído la palabra. Yo no sé si usted es de los que está dispuesto a obedecer la palabra, pero esta mañana yo quiero animarle a usted que haga un compromiso con usted mismo y con Dios. Yo voy a ser al igual que Cristo. Yo voy a ser benevolente, misericordioso y perdonador con aquellos que me ofendan. Amén. Dígale entonces esta mañana: Señor, ayúdame, revélame. Cuando yo haya herido, cuando yo haya hecho daño, yo voy a ir a pedir perdón. Y aquellos también que me dañaron, Señor, yo voy a ir a pedirles perdón. Yo no voy a andar supurando la herida. Yo no voy a andar enfermo mi alma, mi corazón. Yo quiero ser libre y sano para la gloria de Dios.